estamos. Acabo de conocerla porque nos manejamos por WhatsApp. Bueno, está acá en Argentina porque está haciendo su tesis doctoral sobre escritores argentinos. Yo voy a leer rápidamente para no quitar demasiado tiempo, pero es una devota argentinista, ¿no? ¿Por qué a los polacos les gusta tanto la literatura argentina? Es un misterio que creo que no. Pero hay muchas. Hay muchas. Yo estuve en, se escribe Lodz, se dice Jutz o algo así. Lodz o Jutz, ¿cómo se dice? Jutz, ahí está. Ah, ves, está. Estuve ahí y me acuerdo que, bueno, fui a dar una conferencia sobre tango y me llevó esta colega tuya, que ahora no me acuerdo el nombre, me invitó, especialista en Gombrowicz. No, bueno, no importa, ya lo vamos a acordar. Pero cuando salía de la charla, había un grupo de estudiantes muy jovencitos que estaban escuchando la milonga cantada por Tita Merelo, Se dice de mí. Yo no podía creer, era una suerte de alucinación absoluta. Realmente me llama la atención de la relación de los polacos inmigrantes en Argentina, todos los conocemos absolutamente, pero la relación de los polacos que residen en Polonia y que leen literatura argentina a mí me tiene absolutamente... y se traduce muchísimo también, claro, especialmente ahora. Es impresionante. Claro. Sé de dónde viene, pero es un país claro, sí, pero bueno, está Uruguay, nuestros hermanos uruguayos, nuestros hermanos chilenos, hay otros, pero es Argentina lo que les interesa. Bueno, leo rápidamente para dejarte la palabra. Susana Geremek, ¿está bien? Sí, perfecto. Es magíster en filología ibérica con el tema de la tesis Narraciones del cuerpo, queer y la experiencia de marginalidad en Romance de la negra rubia y La Virgen cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. Ahí está, ya arranca con lo que decíamos, ¿no? Y magíster en filosofía, y fíjense el tema de la tesis de filosofía, El poder de los sin poder en torno al populismo de Eva Perón. En programas de estudios interdisciplinarios de humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Varsovia. Desde 2019, doctoranda en letras en la Escuela Doctoral de Humanidades con el tema de investigación poética, y está entre paréntesis, o sea, poética, ética, de la escritura de las mujeres de la literatura argentina contemporánea. Autora del artículo La genealogía paródica de las negras rubias, romance de la negra rubia de Gabriela Cabezón Cámara, y coautora con Katarzyna Kowalska del artículo Una familia normal es lo más siniestro, la felicidad frustrada y el deseo femenino en Matate Amor de Ariana Arbus. Sí. Forma parte del proyecto de investigación Autobiografías encarnadas, subjetividad vulnerable y movimientos sociales en la literatura del yo argentinas del siglo XXI. Es miembro de grupos de investigación GENIA, Género, Identidad y Discurso en España, bueno, menos mal, que fuiste un poco para Europa, y América Latina, y ELAR, Estudios de Literatura Argentinistas del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Es decir, que hay un centro de estudios de nuestra literatura en Varsovia, que además es una ciudad preciosa. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer la ponencia titulada La barbarie fantasmagórica, los huesos que llevas en el bolsillo y si te partió en dos, de Eucarpades, frente a las figuraciones contemporáneas, la barbarie en la literatura argentina. Los resultados de las elecciones presidenciales en Polonia en 2015 sorprendieron a la opinión pública. El triunfo del partido llamado Ley y Justicia, que ideológicamente representa la opción nacional conservadora de derecha cristiana y que hasta hoy en día está en el poder, fue un acontecimiento inesperado. Los últimos años de este gobierno pusieron en evidencia una grieta en la sociedad, aparentemente homogeneizada por el consenso.
La dicotomía entre la Polonia A, educada, más progresista socialmente, con aspiraciones y mentalidad de la Europa occidental, la civilizada, que votó en contra de la injusticia, y la Polonia B, campesina, más apegada a la tradición y la religión católica, carente de educación, pobre, bárbara, que optó por el partido derechista, constituye el eje principal tanto de los discursos políticos como artísticos y literarios. En el debate público, con frecuencia se escucha la Edad Media, con referencia tanto a los que votaron por la injusticia, el polaco PiS, como a los habitantes de los pequeños pueblos y el campo. Sí, esto es como... Sí, claro, más fácil, ¿no? ¿Pero se me escucha bien? Sí. Esta expresión estigmatizante tiene doble sentido. Por un lado, se vincula obviamente con el retraso tecnológico, mental, social, y por otro, con la fuerte presencia de la Iglesia Católica, que marca el espacio en todos los sentidos. Más aún, esta presuposición viene apoyada por un análisis histórico y sociológico. Después de la transición a la democracia en 1989, una parte de la sociedad, precisamente la mitad, se quedó excluida de los procesos de industrialización y desarrollo socioeconómico. Łukasz Bares, en sus dos novelas, Los huesos que llevas en el bolsillo y Si te partió en dos, retoma dicha división y pone luz sobre esos sujetos olvidados por la historia, convirtiéndolos en protagonistas de sus narraciones, desbaratando las convicciones sociales endoxáticas y resaltando una nueva visión de la identidad nacional polaca. La primera de las dos novelas, Los huesos que llevas en el bolsillo, publicada en 2021, provocó tanto crítica como admiración, convirtiéndose rápidamente en un bestseller polaco y ganando en el mismo año uno de los premios literarios más prestigiosos del país, se llama Paszport Político. Su éxito puede atribuirse a varias cuestiones. Primero, como constata la crítica polaca Emilia Jędruszkowiak, el joven escritor se inscribió en el fenómeno que ella llama el giro campesino, es decir, una producción artística contemporánea que presenta interés en buscar los modos de imaginar en el espacio literario a la llamada Polonia B, que al fin y al cabo resultó decisiva en su intervención sobre la realidad sociopolítica de la nación. En segundo lugar, a pesar de tomar como tema de su escritura el espacio rural polaco, se aleja de las representaciones tradicionales y aborda la cuestión de lo nacional de manera burguesa. Lo que subraya la narrativa de Bares es que lo verdaderamente nacional no tiene que ver con la historia con mayúscula, con el patriotismo aristócrata, ni con los grandes acontecimientos históricos que marcaron lo contemporáneo tanto dentro como fuera del país. Acá recordemos que Lech Wałęsa, un obrero y la figura principal de la oposición al comunismo, obtuvo el Premio Nobel de Paz en 1983. Sino con el pueblo que constituye una parte menos visible, pero mucho más real del horizonte político polaco. Y finalmente, esto resulta un poco paradójico, aunque la obra de Bares tuvo todo el potencial de convertirse en una obra profundamente militante con la función social, está escrita en un lenguaje poético tan cerrado y barroco que resulta ser casi inaccesible a los lectores sin formación educativa avanzada. En este sentido, la escritura de Bares escapa a todos los intentos de categorización ideológica, genérica y estética. La trama de Los huesos que llevas en el bolsillo se ubica en un pueblo Pabianice, cerca de la ciudad Łódź, precisamente, ahora conocida por su famosa escuela de cine, pero anteriormente por su importancia industrial, sobre todo en el sector textil. Ula, la protagonista y narradora, narra su vida precaria en el pueblo, donde vive con su abuela, enferma de cáncer y bajo tratamiento de quimioterapia, su madre, que cada semana cambia de amante, y con sus hermanos, a los que tiene que cuidar. El pueblo está marcado por la miseria, el alcoholismo, la enfermedad y los suicidios, que en el lenguaje de Bares se figuran con una estética grotesca. Como el mundo de los vivos no le puede ofrecer nada más que la degradación, Ula se dirige hacia el mundo de los muertos, al igual que muchos habitantes del pueblo. Cito: los cementerios son cines para los pobres, fin de cita, comenta la madre de la narradora. Ula pronto empieza a obsesionarse por los muertos hasta enamorarse de Marianna Kindler, muerta a los 15 años, cuya estatua adorna el cementerio de Pabianice. Sin embargo, tanto como en el mundo de los vivos, en el mundo de los muertos la división clasista sigue siendo vigente. El fantasmagórico amante de la abuela, Erwin Fulda, perteneciente a la clase alta, está descrito burlonamente, disgustado por lo que está pasando en la casa de la protagonista. Cito:
Erwin Fulde intentaba mantener la clase y por eso se encorvaba cada vez que la abuela abría la boca campesina. Era como si se avergonzara de la pronunciación de la abuela, de su risa a carcajadas, excesiva emotividad y tendencia a afecto, de hablar abiertamente de la muerte y de la caca. Fin de cita. La división en clases sociales está marcada en el cementerio también por los iconos que recuerdan a los muertos. Las estatuas de las personas de clase alta son obviamente más grandes, más lindas, mientras que la parte del cementerio común se presenta como feo y un poco cursi. Cito: los polacos constituían la mayoría de los muertos. Sin embargo, los monumentos más lindos, esos rodeados de flores diversas, adornados con estatuas que representaban chicas lindas o Jesucristo, parecido a mago y muy serio, eran de los magnates alemanes de la industria textil de Pabianice. Todos se murieron, pero dejaron a las generaciones de los polacos elegancia de fábricas, injusticia social y obras maestras de arte de piedra para disfrutar. Fin de cita. Y por otro lado, cito: estábamos rezando arriba en la bañera de plástico que hicieron la abuela con la madre después de su muerte. Funda de plástico, borde de lápida, tumba temporaria. Eso nos separaba del cadáver del abuelo. No teníamos dinero para hacerle un monumentito de piedra, por eso le hicimos el borde de lápida de plástico. Fin de cita. Los muertos que entran en la vida de los vivos son idealizados por una. Representan no solo la huida de la realidad que rodea a la protagonista, sino también la esfera de la sociedad al que nunca podría aspirar. El mejor ejemplo de eso llega a ser la misma Marianna, quien tiene, cito, dedos manchados en la sangre de las costureras. Fin de cita. La familia de Marianna era reconocida en el pueblo por ser dueños de la fábrica de tela casi 2 siglos atrás. Cuando en el pueblo se intenta levantar alguna tienda o bar kebab, los fantasmas de las costureras inmediatamente le rompen vidrios porque, cito, si queréis ganar guita, tenéis que perjudicar a alguien. Los fantasmas de las costureras lo saben muy bien. Fin de cita. En este fragmento se marca una de las ideas principales de la narrativa de Bares: la reivindicación de la justicia social, de esos elementos de la sociedad que se quedaron al lado de los procesos de modernización, o aún más, en cuyos cuerpos se dejó grabados los signos de la explotación, puesto que las costureras fueron explotadas para que la familia de los Kindler pudiera construir su imperio de telas. Por otro lado, en Si te partió en dos, la segunda de las novelas de Bares, los fantasmas existen entre los vivos. A la familia del narrador a veces se suma durante la cena el abuelo, antes encerrado en un viejo maletero. El apocalipsis de fantasmas, como en el pueblo los mismos pueblerinos llaman a la ola de apariciones espectrales, que hace al cura encerrarse dentro de la iglesia, une la vida con la muerte en Stromukka, otro pueblo campesino cerca de Łódź, donde transcurre la historia de la novela. En este texto el protagonista también es un adolescente que, con odio y disgusto, pero con franqueza brutal, habla de su vida en Stromukka. Su madre, que creció en otro pueblo, en una familia de alcohólicos violentos, es literalmente partida en dos por un camión, cuando intenta huir del pueblo con su amante, en la búsqueda de una vida nueva. El narrador retrata la infancia de la madre buscando las raíces de lo que la distinguía del resto de los habitantes del pueblo donde vivían. Cito: con toda certeza se puede decir hoy que mamá nació en una patología, en el trago y la indolencia, en la pobreza que se le quedó en las comisuras de los ojos, manera de abrir la boca, de hablar, en ataques de rabia, en tendencia a inundarse en la birra y caer en melancolía. Fin de cita. A pesar de que la biografía de la madre codifica la representación perfecta de la barbarie polaca, ella misma intenta no inscribirse en este destino. Siempre sueña con posibilidad de otra vida, en la ciudad, en la Polonia A, que sigue en Instagram. Sin embargo, su intento de huir termina con la muerte, que de cierto modo puede entenderse como un castigo del destino que no permite cambiar. Ahora bien, aunque la dicotomía de civilización-barbarie es profundamente argentina en el sentido en que estructura una de las líneas temáticas de su literatura, veo la posibilidad, y aún más hoy que en cualquier otro momento, de desplazarla y traspalarla hacia otros territorios. Lo llamado bárbaro se relaciona con una cadena significante que, en el espacio de la literatura argentina, no puede ser confinada a una mera representación de lo que Agamben denomina Zoe, la nueva vida, pues tiene un carácter plurivalente. Lo bárbaro argentino es una categoría política, un intento de marginalizar y silenciar a los sujetos populares en los procesos históricos, para que no puedan participar en la construcción de lo nacional. En el caso de Argentina del siglo XIX, la visión idealizada era la de la civilización, las ciudades en pleno desarrollo, la industria avanzada y una nación progresista en diálogo con Europa.
La visión de Polonia, por otro lado, era y sigue siendo la de un país que pertenece a la tradición europea, intelectual, cultural, progresista, y no la soviética o la de la Edad Media, bárbara, inculta, campesina. Sin embargo, tanto en el caso de Argentina como en el de Polonia, esta visión no incluye a gran parte de los sectores populares de sus sociedades, los habitantes del interior de la Argentina y, en caso polaco, todos desde afuera de las grandes ciudades, sobre todo los campesinos. Los sujetos excluidos y los territorios que habitan en la literatura contemporánea frecuentemente se alejan de las representaciones realistas y de la lógica civilizatoria para ocupar un lugar en el relato a través de una poética centrada en lo inquietante extraño, lo maravilloso o lo neofantástico. Esta poética no se puede considerar un rasgo común entre ambas literaturas. Una suerte de puente conecta las narraciones contemporáneas en la Argentina y en Polonia. Es la recodificación de la barbarie con la forma de lo fantasmagórico. Ahora bien, las dos novelas de Bares, dentro de su vertiente fantástica, se pueden relacionar con algunos textos argentinos contemporáneos que trabajan espacios y o temáticas similares. La primera de ellas es Distancia de Rescate, una novela de Samantha Schweblin, publicada en 2015. Si bien en los textos de Bares el campo se vincula con el lugar de vergüenza para la sociedad polaca del que se quiere escapar, en Distancia de Rescate de Schweblin, este mismo espacio se relaciona con el peligro, lo que también se expresa por el tono de la narración. Se evidencia una tensión constante que indica la presencia amenazante de los acontecimientos ominosos que suceden en el texto. Como bien apunta Lucía de Leone, cito, en un espacio heterogéneo, como lo es el de Campo Presente, que paradójicamente parecería estar agotándose en el plano material y literario-cultural, cohabitan, sin embargo, capas temporales asincrónicas que versionan, en instancias narrativas de convivencia y contaminación cronológicas, diferentes relatos rurales. Esto demanda, como se verá, una búsqueda formal que hace uso de elementos no realistas, en un arco impreciso del extraño al fantástico y del fantástico al terror, que fragmenta el espacio textual y lo desvía tanto de los géneros de la escritura espacial o escritura geográfica, crónicas, travel accounts, diarios de viaje, road novels, como de los parámetros más consabidos de algunas formas de la novela realista. Fin de cita. El espacio de la barbarie, entonces, en el texto de Schweblin, se abre hacia las diversas formas de la reconfiguración de la realidad bárbara y los sujetos que la habitan. Lo inquietante tiene que ver también con el uso de la cultura popular. Las personas intoxicadas se dirigen hacia la mujer de la Casa Verde, una curandera local. Allá buscan ayuda, y no en el hospital. Creen en sus saberes ancestrales y no en la medicina que brindan en los hospitales. A la protagonista, Amanda, también se le sugiere que la única opción para salvar a su hija, Nina, es mandarla a la mujer de la Casa Verde, con el fin de realizar la migración de almas. Lo no fantástico, en términos de Jaime Alasraqui, explora nuevas sensibilidades de la noción de lo bárbaro en las figuraciones del campo argentino. La barbarie es lo que interrumpe las vacaciones de Amanda y Nina e invade la realidad burguesa. En el mundo familiar, la barbarie es lo que no se somete al egocentrismo civilizatorio. Es más, no solo invade, sino también consume. Las protagonistas padecen una intoxicación y al final del libro, Nina se convierte en una niña monstruosa, tal y como David, hijo de Carla. A pesar de que las niñas no son fantasmas, forman parte de una dimensión inquietante y extraña, un Heimlich. Por ello, se convierte en la figuración de lo socialmente temido, la barbarie, que puebla el espacio campesino. En las novelas de Bares, esto es aún más explícito. Los fantasmas ocupan con fuerza este espacio. Sin embargo, lo que en Bares se vuelve un Heimlich es el mismo lenguaje con el cual trabaja. Mezcla el registro alto, barroco, con la poética de la oralidad popular y así rompe los códigos sociolingüísticos de la civilización. No obstante, la categoría de la barbarie hoy en día no se limita a las denominaciones que tenía en el siglo XIX, vinculadas a los espacios rurales, sino que tiene también las articulaciones más modernas, que la ubican en el espacio más cercano a la civilización, la gran urbe. Martin Cohen, en el artículo Las fronteras de la muerte, analiza el matadero de Esteban Echeverría y escribe, cito, a disposición espacial en el relato de Echeverría, en última instancia equivale a la perplejidad de Sarmiento en Facundo, teniendo que dar cuenta, con su tan prolijo como eficaz esquema de civilización y barbarie, prolongado, como es sabido, en la oposición entre ciudades y campañas, de que la manifestación más extrema de la barbarie viniera a alojarse precisamente en Buenos Aires.
Pero esa circunstancia, que a Sarmiento le plantearía un problema lógico en cuanto a sus categorías de análisis, a Echeverría le plantea un problema específicamente narrativo. ¿Cómo contar los desbordes de la violencia popular cuando esa violencia se ubica en las orillas de la ciudad y por eso mismo, al desbordarse la amenaza? Fin de cita. De acuerdo con eso, entonces, la barbarie deja de vincularse únicamente con el campo ya desde el matadero. En las propuestas literarias de hoy, aún más se desborda y se traslada hacia la ciudad. Uno de los ejemplos donde se puede observar dicho desplazamiento es El chico sucio, un cuento de Mariana Enríquez, en el que se configura el juego dialéctico entre la civilización y la barbarie. Por un lado, la protagonista de clase media escapa a la civilización para vivir en el departamento de un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires. Por otro, el chico sucio que entra en su vida le fascina tanto como le repugna. En otro cuento de Enríquez, Nada de carne sobre nosotras, la protagonista se obsesiona por la calavera encontrada en la basura, una calavera que tiene asimismo significado político, ya que remite al periodo de las desapariciones forzadas de los años 70. En el caso de los huesos que llevas en el bolsillo de Bares, tal y como el título de la novela promete, la protagonista saca los huesos del cementerio, los pone en su bolsillo para después plantarlos en su jardín y cultivar. Igual que la protagonista de Enríquez, Ula también se obsesiona, especialmente por los sujetos olvidados de la historia, que fueron enterrados en el cementerio, hasta enamorarse de Marianna, quien se materializa y con quien Ula llega a vivir sus primeras experiencias sexuales. Paralelamente, la narradora de Nada de carne sobre nosotras de Enríquez intenta acercarse corporalmente al esqueleto, que completó para que Vera, su amiga calavera, pudiera volver a tener la totalidad de su cuerpo, y lo que también tiene un matiz sexual. La narración de Enríquez frecuentemente asocia lo sexual con lo fantasmagórico. En Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, la narradora, que bajo el pacto autobiográfico de términos de Philippe Lejeune, asumimos que equivale a la firma de la autora del texto, describe la relación amorosa que mantiene con Enzo y el vínculo sexual que lleva a cabo precisamente en el cementerio. Es más, a la narradora, que hace un recorrido por varios cementerios, tanto europeos como argentinos, le parecen atractivas sexualmente las esculturas de los muertos. En este sentido, tiene mucho en común con la protagonista de Bares. Los muertos, y por ende los cementerios, que son la evidencia de que han existido, también se podrían ubicar en el polo de lo bárbaro, ya sea porque se refieren al objeto del cuerpo en descomposición, ya porque representan lo opuesto a lo viviente. Nada de carne sobre nosotras de Enríquez, sin embargo, marca otro rasgo muy importante en lo bárbaro, es decir, la dimensión política. Los huesos que la protagonista del cuento encuentra tienen la fecha grabada 1975, la época de las desapariciones vinculadas a la actividad de AAA en la Argentina. Por lo contrario, los muertos que aparecen en los huesos que llevas en el bolsillo de Bares son reminiscencias de las vidas dignas, del Dios, reconocibles, importantes, de las familias de grandes propietarios. En este sentido también son marcados por el juego dicotómico de la civilización y barbarie, en el que operan como figuraciones de lo civilizado, y no obstante, tienen dedos manchados en sangre. En Si te partió en dos de Bares, por otro lado, los muertos pertenecen a la misma clase social que los vivos. De hecho, vuelven a la tierra para espantar a un propietario de Bourges que quiere destruir la vieja escuela habitada por los fantasmas. La que encabeza la revolución es Leocadia B, que desde el principio del relato se nos muestra como el gran enigma, puesto que está enterrada junto con la familia del protagonista, pero nadie quiere contar su historia. Al final de la novela se nos revela el porqué. Fue asesinada en el siglo XIX por mantener una relación amorosa con el aristócrata heredero de la tierra. Leocadia B, montando una vaca, echa al propietario de Bourges de la vieja escuela y así salva a los fantasmas del peligro de desaparición. Como ya he mencionado, la estética es burlona y utiliza la ironía, pero las circunstancias ya no lo son. Los muertos son evidencias y testimonio de la injusticia social, de la explotación del espacio de la barbarie polaca y del abuso, tanto de la tierra como de los campesinos. No obstante, en el relato de Bares nada es blanco o negro. Los muertos que vuelven son los que tienen su lugar en la memoria colectiva. Los cementerios judíos, por otro lado, quedan descuidados y olvidados, inundados en el silencio de la ausencia persistente y de la enorme culpa nacional. Bares apenas toca el tema, bien reconociendo el tabú que es difícil romper, puesto que en los últimos años aparecieron varios trabajos de investigación sobre los acontecimientos en el campo polaco durante el Holocausto. Es conocida la historia de un pueblo campesino llamado Jedwabne, cuyos ciudadanos, polacos,
en 1941 quemaron en un establo a todos los judíos que vivían en el pueblo y sus alrededores. Esta historia, y muchas más de este tipo, sigue siendo una fuente de vergüenza para toda la sociedad. Y de nuevo, nos chocamos con la dicotomía civilización-barbarie, ya que no hay otra nación que tuviera más árboles plantados en Yad Vashem en memoria de las personas que ayudaron a los judíos que la nación polaca. La figura del judío en la historia polaca hace pensar en la figura del indígena en la historia de la Argentina, privados de la tierra y de la memoria y con una identidad borrada, vaciada y olvidada. Tal y como se puede decir que la nacionalidad argentina se basa en el juego dialéctico entre lo civilizado y lo bárbaro, reconfigurado en multitud de narraciones contemporáneas, me gustaría terminar planteando la hipótesis de que el nacional polaco, diseminado entre la Polonia A y la Polonia B, en la época de industrialización galopante que no mira hacia atrás, está en proceso de construirse de nuevo, a través de nuevas poéticas, tropos literarios y estéticas, como las de Łukasz Baryś, y que se relaciona con las nociones de la civilización y barbarie. En la literatura polaca contemporánea se crea cada vez más espacio para estos sujetos marginados y excluidos, ya que solamente incluyéndolos se puede llegar a constituir un pensamiento nacional verdaderamente comunitario y justo. Muchas gracias por su atención. Bueno, abrimos ahora preguntas o los comentarios que quieran decir, debate, pero para mí es muy fuerte. Las preguntas que quieran hacerle a Susana sobre ¿cómo se dice en polaco, Susana? Susana. Susana. Es lo mismo. Susana está bien, perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Javier. Leíste parte del texto en español. ¿Están traducidas las dos novelas en español? Yo hice este gran trabajo de traducción, me salió más o menos, así que perdón por esto, pero claro, sí, y además es muy difícil traducirlo, precisamente por su lenguaje tan barroco, tan difícil, tan cerrado, y a veces como suena raro simplemente en español. Pero lo traduciste bien con términos bien argentinos, Sí. lo de la guita, Pero Sí, para marcar este localismo que también la lengua de Baryś, creo yo, tiene, como un lenguaje bien polaco. Así que bueno. Y otra cosa con respecto al efecto de traducción. Por supuesto, tu lectura fue desde una perspectiva seria, porque el tema es serio, el tema que analizaste de barbarie, pero ¿tiene toques de humor? ¿Tiene toques humorísticos? Porque en algunos lados que vos leías, yo me reía por algunas sutiles toques de humor que había. Quería preguntarte si tenía... Absolutamente. Claro, como en general me parece que la narrativa de Baryś tiene como objetivo más bien burlarse de lo nacional, pero como lo nacional que aceptamos que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Como polacos. Pero él también, él mismo viene de Pabianice, creo, ¿no? Cerca, o sea, de este pueblo, bueno, es medio campo, que describe sus novelas. Así que él muy bien conoce esta realidad. Es un pueblo real. Sí. No ficticio. No, absolutamente. Así que tiene como tinte autobiográfico un poco, pero claro, hace una burla total de una realidad que es muy preocupante, de hecho, no muy chistosa. Yo te quería preguntar algo. Sí, claro. Como vos hablás de esta relación dialéctica, o sea, comparando lo civilizado y lo bárbaro, o lo indígena y lo citadino, o lo gaucho y lo bonaerense, en comparación con lo judío y lo no judío en Polonia, si habías chusmeado el tema de los gauchos judíos en Argentina. No, eso es. Perdón. Yo me argentinicé, pero no tanto. Hoy aprendiste la palabra Ya, dale, bueno, lo apunto. Bueno, no, la verdad es que no, pero ya sé que, digamos, la presencia de la comunidad judía en Argentina es muy fuerte y también es muy distinta de la presencia en Europa, ¿no? Claro, ahora justo en este tema del campo y la ciudad, que
marcaste vos, por ahí interesante ver ese puente. Sí, sí, no, absolutamente. Y además que como me parece que en Polonia todavía sigue siendo un tema, o sea, verdaderamente tabú. O sea, que no, claro, hay un cierto tipo de pacto de silencio, si lo podemos como, no sé, pensar también desde, no sé, la historia en España, ¿no? De ese pacto de silencio muy reconocido. En Polonia me parece que sigue existiendo. O sea... Hay grupos, bueno, yo escucho mucha música polaca, ¿no? Y ponerle grupos como Behemoth, que es una banda de black metal, entran en conflicto con otras partes de la escena, que sería por encabezada por un grupo que se llama Mgła. Esos sí son, como que en el mundo de la música hay como marcado una esfera de antisemitismo y bueno, no anti-antisemitismo, y este grupo, por ejemplo, Mgła, entronca una esfera discursiva o un aparato discursivo antisemita en la música polaca. Sí, y antisemitismo existe, o sea, y especialmente aún más en el campo. Por eso esta referencia a, digamos, el pensamiento europeo tan progre, ¿no? Porque, claro, ahora en la ciudad, o sea, en Varsovia, yo conozco una institución que se ocupa de recordar, de construir un archivo de memoria judía, ¿no? Pero en el campo polaco... Que tienen la mayor cantidad de votantes son de las zonas rurales de Polonia, ¿no? Y, o sea, a los que votan a ley y justicia, sí. Pero en general, ahora, o sea, más personas votan en la ciudad. También por la cuestión de la accesibilidad, ¿viste? Como, claro, pero ahora lo que hicieron, por ejemplo, es abrir estos, ¿cómo se llaman? Oficinas como de votar, justo cerca de las iglesias. Así que ese es como... No lo escuché en mi ley. No. Pero es tremenda, pero funciona, porque sí. No, pero acá el catolicismo tiene otro rango, ¿no? Entraría claro. de la misma manera que entra en Polonia. Claro, y es problemático además, Claro. porque Iglesia Polaca tuvo mucha, o sea, formó también parte de la resistencia Claro. En contra del comunismo. Por eso ahora todavía... La alianza tiene- con la Falesa. Claro, tiene un papel muy importante. Claro. Yo quería preguntarte, porque cuando yo estuve en Polonia, acababa de salir una ley por la cual los polacos no podían decir que algún polaco había participado del Holocausto, que el Holocausto en Polonia solamente había estado en manos de los alemanes. Y había, la colega que me invitó y el marido que es historiador, estaban absolutamente enojadísimos con esa ley, porque además él como historiador me decía, hay fuentes que muestran el colaboracionismo como existía en todas partes, ¿no? Es absurda esa ley, pero ibas preso si decías que en tu lugar o en tu ciudad había habido un polaco que había ayudado a los alemanes o que había denunciado a judíos. Ibas preso. Esa era la ley. Pero ¿Se ahora derogó? no, o sea, hubo una propuesta Ajá. de llevarlo al gobierno Sí. para votarlo, pero Porque había subido no lo un presidente de llevaron. derecha. Sí, pero eso es precisamente esta discusión, bueno, sobre la presencia de los judíos también en Polonia, o sea, que la comunidad judía en Polonia era una de las más grandes en Europa, Claro. si no la más grande de hecho. Claro. Así que fue como, o sea, justo después de cuando el presidente israelí dijo algo como los campos de concentración polacos. Y todos los polacos de derecha se enojaron porque no eran los campos de concentración. Bueno, por algo fueron construidos precisamente en Polonia. Claro. Una cuestión de la localidad, dale. Pero otra cuestión es el porqué. Claro. Así que, bueno, y otra cosa es también que muchos polacos ayudaron a los judíos. Y eso sí, también es una verdad Muchos histórica. alemanes ayudaron a los judíos. Claro, pero hay dos caras de esto, Siempre. hay que reconocerlo porque si no vamos a quedarnos en el pasado y chao. Bueno, La cuestión del nacionalismo sigue siendo muy fuerte. y muy fuerte, desgraciadamente. Mucho más que acá, acá el Y nacionalismo. creo que es mucho más, igual es mucho más una sociedad mucho más homogénea. O sea, acá parece que una multitud de Sí. culturas, de idiomas, de religiones, y allá no. No. Ya no. O sea, antes sí, ahora no.
Una cosa que quería preguntar sobre la categoría de barbarie, no existe como término en la literatura por acá. No, porque da la casualidad que cuando Sarmiento la piensa y la usa para Facundo, lo que hace para poner en acción esa categoría es invocar al fantasma. Por eso digo, ¿no? Pega la vuelta en todo lo que vos estás proponiendo, porque en realidad es una categoría que existe en Europa, que Sarmiento la lee, o sea, es una categoría francesa, de los socialistas utópicos. Existe un libro, Sarmiento lee ese libro y se da cuenta que eso puede operar se apropia de eso y lo trae a la Argentina y lo pone a funcionar. Pero ¿cómo dar cuenta de la barbarie? O sea, era muy fácil dar cuenta de la civilización. Claro. Facundo es clarísima la civilización, pero dar cuenta de la barbarie necesitaba un artilugio e inventa el fantasma. ¿Quién es el fantasma? Un bárbaro. Que es Facundo Quiroga, que era un caudillo del siglo XIX, que había muerto asesinado y que era una suerte de mito popular. Entonces, me llama la atención que vos tomas esa categoría para hablar de los fantasmas, de una literatura tanto en el caso de la literatura argentina que mencionaste, como de Lucas Vares, que tiene el fantasma, ¿no? Como un ejercicio, porque no es ni el muerto ni el Parejo Videla, no es el muerto ni vivo, claro, es el fantasma, ¿no? Que el fantasma tiene, bueno, Barthes lo trabaja mucho, ¿no? Tiene como otra categoría, porque además puede transitar los dos mundos y puede dar cuenta de lo que es. Y cuando el fantasma abarca lo social es el mito, que es lo que se está viendo. Vos trabajaste Vaperón, sabés que es un mito social, ¿no? Bueno, el fantasma. Pero por eso me llama la atención de que haces el recorrido y volvés a lo que Sarmiento pensó en el siglo XIX, ¿no? Me pareció muy interesante. Muchas gracias, tengo que repensarlo, o sea, para desarrollar un poco. Claro, sí, porque tenés ahí unas categorías que me parecen muy importantes. Y la otra cuestión es, ¿vos pensaste en lo gótico? Eso le iba a preguntar yo. Bueno, Porque, vos. no, yo le iba a preguntar porque esto de la barbarie fantasmagórica, si había alguna relación con una especie de gótico moderno, ¿no? Por los escenarios, por el tema del fantasma, del cementerio. No leí a las autoras, no leí esos relatos de Mariana Enríquez, pero si le ves algún tipo de encuentro con el gótico, con un gótico moderno. Y la verdad es que no sé, no lo pensé desde... Porque ¿qué es el realismo? No es realismo no. eso. Claro, no es. No, pero para ¿cómo? nada. Es una, o sea, a mí me parece que es una categoría de lo... A ver, muy abierta, creo yo. O sea, una categoría que tampoco se puede marcar en esta división que hace, por ejemplo, Todorov, ¿no? De lo fantástico, ¿no? Como que es muy difícil captar precisamente qué es lo que escribe Samantha Schweblin, qué es lo que escribe Enríquez. Como es un género muy abierto, todavía no bien definido, entre lo extraño, inquietante en el sentido de Kristeva, ¿no? Es un Heimlich, y no sé, lo no fantástico de Al-Azraqi, de otros como investigadores, así que, o Roas, ¿no? Que también tiene textos de lo fantástico, así que con lo gótico seguro que tiene algo, mucho que ver. De hecho, muchas veces se habla de Enríquez, de su narración, como lo gótico moderno, lo gótico feminista, como lo quieran llamar. Pero no sé, me parece que hay algo muy interesante del trabajo que ella hace sobre precisamente estas categorías. Yo por eso te iba a preguntar sobre el corpus de estos cuentos, porque hay otros cuentos de Mariana Enríquez que trabaja específicamente con las leyendas de las aparecidas, o hay cuentos de niños chicos que vuelven, que son también aparecidos y que por ahí está como lo fantasmagórico más presente que en el chico sucio. Claro, o sea, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a seleccionar ese corpus, digamos? ¿Qué fue lo que te decidió esos textos, como el de Samantha Schweblin, y porque precisamente me pareció muy interesante e importante también marcar lo político y no necesariamente fantasmagórico tanto en sí, en los cuentos de Enríquez, para marcar que lo biopolítico, de hecho, o sea que la categoría de lo bárbaro funciona también en la biopolítica. Eso es lo que me interesa. Igual,
quedó muy larga la ponencia, lo sé, pero igual me parece que muchas cosas pasaron así en la superficie que se podría profundizar y claro, con muchos más cuentos de Enríquez entraría en este corpus, seguro, pero como me interesaba precisamente para marcar lo político de esta categoría, que yo también trabajo un poco con estas divisiones Dios y Sol. Claro, por la espacial también, porque estamos hablando de la gran urbe esta, ¿no? Como en la ciudad. Y no tanto que en relación con los campesinos, con el campo, Bueno, porque todos los como cuentos, el bar. casi todos los cuentos de ella transcurren. Bueno, Sí. entonces por eso, sí. Una consulta, además de Enrique, ¿trabajas algún otro autor o autora argentina? Pero en general o en No, en general sí. En general relación a la sí. temática. Sí, más bien, o sea, trabajé bastante a que abrir la cabeza en cámara, Ah. ya tengo hasta acá y todavía tengo que terminar el capítulo sobre, bueno, dedicado a ella de mi tesis de doctorado. Trabajé también en Harpich, trabajé Schweblin, ahora va a salir espero, el artículo que estoy escribiendo con mi amiga de Polonia, que también, o sea, ella se ocupa más bien de las crónicas, Katarzyna Kowalska, que mencionaste, de breve resumen. Bueno, entonces eso, sobre todo. Y Selva Almada también. Selva Almada también. Sí, Selva Almada me encanta, me parece muy interesante. Y también muy interesante para pensar estas categorías también, porque ella ubica sus narraciones en el interior de la Argentina también. Claro. Es un lugar muy interesante y muy, digamos, apto para pensar, claro. ¿Y de Gabriela trabajaste en las aventuras de los Chinagro o no trabajaste en la vida? Estoy trabajando ahora precisamente, sí, no, es muy interesante, me encanta como ella escribe, pero es difícil, o sea, ya me parece que escribí más ponencias y artículos sobre romance de la negra rubia que las páginas del libro, o sea, ya más de 70 páginas que tiene este libro, así que no, me parece muy interesante si ella trabaja todas las categorías posibles. Biopolítica, lo bárbaro, gauchos, la gauchita de hecho, como María Moreno llama su... ¿Cómo te llevaste con la gauchesca? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Porque, O sea, igual, o sea, en Polonia tenemos muchas profesoras argentinistas, o sea, que se especializan en la Argentina. Por eso, bueno, él es también estudiante de nuestro instituto. Entonces sabe muy bien que Argentina está muy presente también el siglo XIX, ¿no? Porque para entender un poco la literatura contemporánea me parece que hay que como ir más allá de lo que está y ahora una cuestión del lenguaje, por eso te decía, porque recuerdo que una vez tuvimos una estudiante alemana en una comisión de prácticos con Milena y estábamos leyendo ni siquiera era Martín Fierro, era el de la estanciera. ¿Cómo era? El amor El de la amor de la estanciera. estanciera. Y se quería morir, ¿no? Que con el lenguaje, yo, bueno, ustedes están más habituados, pero al tener que investigarlo. Pero es difícil, o sea, hay que como ir acostumbrándose más bien, o sea, empezás con, no sé, con las crónicas del siglo, no sé, 7, poner, o sea, pero si estás empezando en el segundo año de cursar, y bueno, es un choque, pero después de esto, Martín Fierro, si está traducido, sí. O sea, yo no lo leí en polaco, honestamente, pero está traducido. Hace muchos años. Y yo creo que hace muchos años, recientemente lo que sé que se está traduciendo, o ya salió, es la uruguaya, que es Maynard. Bueno, muchas cosas se están traduciendo ahora. Los libros de Dolores Reyes. Sí, bueno, Come Tierra, claro, Ziemia Rzeczywistość, polaco. Claro, entonces hay un interés muy importante también, también las voces femeninas, ¿no? Ahora estamos frente a la cuarta ola del feminismo, desde los años se retoman estos temas también en Polonia. Y además de críticos que ustedes pensados, ¿hay lectores de literatura argentina? ¿Lectores que van a la Yo creo que librería y sí. compran? O sea, yo estaba muy sorprendida de que viniera tanta gente al encuentro con Ariana Harpich en Polonia. Ajá. Muchas personas, o sea, el teatro lleno de, bueno, sobre todo mujeres,
que se acercaban y decían, bueno, nuestra experiencia es muy parecida a la, o sea, la tuya claro que no, pero la de la narradora del texto. Así que sí, me parece que ahora Argentina vuelve a estar presente, porque antes también era como parte del boom latinoamericano, el Cortázar, Borges. Así que antes sí, y ahora como que se vuelve. ¿Cuánto tiempo te quedas en la Argentina? Estoy pensando que la semana que viene están todas las autoras dando charlas. Y sí, voy a estar. Sí, voy a estar, pero después tengo que volver a Varsovia para dar clases a los estudiantes. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta, 4 de mayo. Así que No, porque no volvías a la clase sobre Eva Perón. Claro, sí, yo trabajaba mucho, sí. Qué bueno. Sí. Es también una figura muy poco conocida en Polonia. O sea, es conocida, pero como con la cara de Madonna. Así que... Es un problema. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias.